Bienvenidos a Punto Crítico, un programa de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy conversaremos con dos miembros del Observatorio de Restitución de Tierras y Derechos de Propiedad Agraria, Franci Carranza y Luis Ruiz, quienes nos hablarán sobre los resultados del Seminario Internacional Tierra y Paz Territorial y sobre un balance en general de las investigaciones que ha realizado el observatorio. Bueno, esta iniciativa del observatorio para realizar un seminario que contribuya a la discusión sobre el papel de la tierra y su relación con un eventual posconflicto trató temas determinantes sobre desafíos fiscales, restitución de tierras, descentralización territorial, retos del posconflicto, políticas de redistribución de tierras e implementación de políticas públicas. Empecemos por hablar sobre los conflictos alrededor de la tierra y la pertinencia que tiene el tema en la coyuntura política que está viviendo Colombia. Entonces, Franci, ¿por qué es importante seguir discutiendo sobre las problemáticas del sector rural en Colombia? Bueno, pues lamentablemente Colombia no ha podido resolver varios problemas alrededor de la tierra. Y eso se puede ver en dos grandes temas. Uno es la falta de formalización de las tierras y los problemas de derechos de propiedad sobre las tierras, que en este momento todavía sigue siendo un problema bastante grande en el país y que se está intentando resolver desde 1936 con la Ley 200 que se creó en 1936, pero no se ha logrado. Todavía hay una gran inestabilidad en el país de los derechos de propiedad, de tal forma que los derechos de propiedad sobre un terreno prácticamente solamente se les son respetados a aquellos que tienen el dinero o el poder para hacerlos respetar, mientras que aquellos que son pequeños propietarios pueden perder muy fácilmente sus títulos y sus tierras. Y por el otro lado hay un gran problema que también viene prácticamente desde principios del siglo pasado, y es la concentración y la desigualdad en términos de acceso a tierra, pero también de producción en los cultivos y en general de acceso a tecnologías, de acceso a los mecanismos legales. Entonces eso hace que haya una gran tendencia en Colombia, que ha sido histórica, a grandes concentraciones de tierra que de hecho son altamente improductivas, que pagan muy pocos impuestos y que crean grandes problemas de pobreza y de violencia en el país. Bueno, y ¿cómo se ha intentado solventar esta situación, digamos, del papel histórico de esta tierra y de los conflictos de la tierra en el país, Luis? Bueno, pues los intentos de reforma agraria han sido variados y unos más ambiciosos que otros. Pues si uno hace un recorrido, ve cómo durante la reforma del Frente Nacional se trató de implementar la reforma más ambiciosa en materia de distribución de tierras, pero pues las evaluaciones que se hacen del momento son de que solo tocó menos del 2% de la tierra agrícola disponible en Colombia en ese momento. Entonces, y ese fue el esfuerzo más ambicioso en Colombia. Si uno compara eso con lo que se pretende hacer en La Habana, pues en términos latinoamericanos, el Fondo de Tierras, por ejemplo, que se acordó en La Habana es bastante modesto, si se quiere, pero si uno compara con lo que pasó con la reforma del Frente Nacional o la ley que mencionaba Franci, la Ley 200, o ya luego las reformas legales que implementaron el Pacto de Chicoral, uno ve que sí es un avance significativo. Y esto hay que complementarlo además que ese mote de reforma rural integral, que ojalá no sea una simple consigna, si se convierta en no solo distribuir tierras, sino dotar de todos los bienes públicos que mencionaba Franci, como el riego, la asistencia técnica, infraestructura de vías terciarias. Todo eso lo que hace es que no solo se le dé un pedazo de tierra al campesino, sino que se le den todos los medios necesarios para hacerlo productivo. Y ese sí es un enfoque muy innovador respecto a todas las reformas anteriores. Bueno, ya que mencionas los acuerdos de La Habana y específicamente la reforma rural integral, quisiera conocer más, cómo profundizar en el tema y cómo se puede solventar esa situación de la tierra, del histórico papel de la tierra, a través de estos acuerdos. ¿Cómo se podrían implementar y cuáles son los retos, Franci?
Bueno, el acuerdo al que se llegó en La Habana entre las FARC y el gobierno tiene dos puntos fundamentales en relación a los problemas de tierra. Uno es la reforma rural integral, que realmente lo que busca es dotar de condiciones básicas a los campesinos. Eso incluye titulación de tierras, formalización de sus tierras y algún otro tipo de ayuda justamente para que puedan producir y cultivar la tierra y tener un trabajo digno y un ingreso digno para ellos y para sus familias. A pesar de que, como ya lo dijimos, es un avance, esto no tiene nada de revolucionario y no tiene nada de distributivo, porque uno de los grandes problemas que tiene el país es justamente esta concentración de tierra. Esta reforma rural integral realmente no está buscando redistribuir la tierra, es decir, quitarle a uno para darle a otros, sino más bien echar mano de otro tipo de terrenos, como por ejemplo los terrenos baldíos o los terrenos o las tierras que han sido expropiadas por extinción de dominio a actores ilegales, es decir, fundamentalmente a los grandes narcotraficantes. Entonces, digamos, ese es el punto más consolidado y el primero en el que realmente lograron acordar tanto las FARC como el gobierno que algo había mal y que algo hay que modificar. Y el otro punto que también toma un poco el problema de las tierras es justamente el de las drogas ilícitas y del cambio de enfoque en donde el cultivador deja de ser tratado como un criminal. Y en Colombia lo tenemos muy claro, pero a nivel internacional eso no se refleja. Eso lo vemos, por ejemplo, en películas como Narcos y estas que están internacionalmente. Pablo Escobar es una gran estrella, pero solamente se enfocan en el tráfico. Y realmente el problema de los cultivadores de coca, que son las personas más pobres, las que sufren la violencia, las que realmente tienen que cargar con todo el peso de los problemas que implica los cultivos de coca, que no se quedan con el dinero se queda en otras instancias mucho más altas, como por ejemplo el lavado de activos. Y son las personas más pobres, que son los cultivadores, los que más reciben la represión de esta política antidrogas, mientras que aquellos que lavan activos prácticamente salen impunes y sin ser castigados. Bueno, esta propuesta de los acuerdos de La Habana está marcada dentro de un contexto y unas políticas que ya se han implantado en Colombia, como la Ley 1448 de restitución de tierras. Entonces, Luis, yo quisiera que profundizaras un poco en esta ley y su relación, por ejemplo, con el tema de tierras de La Habana y cómo estas leyes pretenden solucionar el problema histórico del que venimos hablando. Sí, efectivamente, la ley 1448 se implementa desde 2011 y lo que referencia a los acuerdos de La Habana es que precisamente se va a seguir implementando y una generalidad, y es que supuestamente se va a fortalecer su ejecución, tal vez presupuestalmente, recursos, etc. Pero lo importante de la 1448 en su momento, además que se implementa mucho antes de que se anunciaran públicamente los acuerdos de La Habana, es que trata de atender un problema fundamental que hubo en Colombia respecto a la tierra, y fue el alto despojo y abandono de tierras en Colombia. Los estimados calculan que los estimados van desde 1.200.000 hectáreas hasta estimados más altos de 10 millones de hectáreas. Pero lo que se asumió como meta de política era atender el despojo y abandono de casi 6.500.000 hectáreas y un poco más de 300.000 solicitudes de familias para ser restituidas. Entonces el reto es enorme porque los ritmos de la ejecución de la política en estos ya 5 años de ejecución de la política pues no dan cuenta de toda la magnitud de ese despojo y abandono. Sin embargo, por ejemplo, algunas de las ponencias del seminario sí dieron cuenta de la masa de información que se ha revelado, fruto precisamente, por ejemplo, del Justicia y Paz y de la implementación de la política de restitución de tierras. Y, por ejemplo, los acuerdos de La Habana también contribuyen a que en muchas regiones del país donde hasta ahora no hay condiciones de seguridad para implementar esa política, ahora sí las haya. Eso sería muy importante. Y por último, en la ponencia
de la Universidad del Norte, presentada por Paola García en ese seminario, hay también un aspecto importante de cómo las víctimas y los beneficiarios de la restitución percibían esa política. Eso se puede encontrar en la página web del observatorio para mirar resultados y toda la parte metodológica de la encuesta, pero una parte importante sí es que los mismos restituidos, una buena parte, es decir, casi el 60% de las personas encuestadas en Montes de María, restituidos de restitución de tierras, consideran la política al menos muy importante, entre importante y muy importante para su vida. Y además son optimistas respecto de lo que puede pasar una vez sean favorecidos con sentencias de restitución. Entonces yo sí creo que el Acuerdo de La Habana reconoce lo importante que ha sido esta política y en eso coinciden incluso con las mismas víctimas del conflicto. Bueno, y para ahondar un poco en esas problemáticas de la tierra, además del despojo que tú mencionas, Luis, y que Franci mencionaba sobre la concentración y la falta de formalización de la tierra, existe otro punto que también ha impedido que en Colombia, digamos, la tierra sea equitativa, el acceso a la tierra sea equitativo para todo el mundo, y es la debilidad institucional que existe en el país. En el panel sobre desafíos fiscales del Seminario Internacional se habló sobre este tema, pero quisiéramos que profundizáramos más en esto. Franci, pues, ¿en qué consiste esta debilidad institucional? Bueno, pues el observatorio y específicamente el grupo que trabaja de jurisprudencia de la Universidad del Rosario ha venido estudiando qué ocurre en este tema en relación a las tierras. Específicamente, la profesora Rocío Peña hizo una presentación acerca de los problemas de impuestos y de todo, del problema de recolección de impuestos a nivel rural en el país. Entonces, lo que se encuentra es que realmente hay una gran desinformación acerca de los predios, de la formalización de predios. Eso hace que todas las instituciones alrededor sean muy débiles. Entonces, un Estado fuerte es aquel que puede cobrar impuestos en todo su territorio. En Colombia, el catastro está bastante desactualizado en la mayoría del territorio, a excepción de Cali, Bogotá y Medellín, fundamentalmente la parte urbana y las grandes ciudades. Pero todo el resto del país tiene un catastro muy desactualizado. Eso hace que cobrar el impuesto predial, que se basa en el catastro, sea bastante difícil, o se llegue a subvaloraciones del precio del predial en relación al precio real comercial. Entonces, los precios comerciales es decir, quiero decir, los precios por los cuales la tierra se compra y se vende a nivel comercial son mucho más altos que el avalúo sobre el cual se basa el impuesto. Y eso hace que haya grandes pérdidas a nivel municipal, porque realmente los que reciben ese impuesto son los municipios. Y la investigadora Margarita Marín también presentó otra investigación en donde concluía que específicamente, por ejemplo, en ovejas y en Carmen de Bolívar, el impuesto era subvalorado por un 300%. Eso quiere decir que los municipios están recibiendo un 300% menos de ingresos, y eso hace que sea para los municipios entonces muy complicado prestar los servicios que deberían prestar. No van a tener dinero para dar vías, no van a tener dinero tampoco para pagar los servicios básicos, educación, salud. Es un dinero que no le entra a los municipios, y eso hace entonces que los municipios entren en un círculo vicioso en donde no tienen dinero, no pueden cobrar impuestos, al mismo tiempo no pueden dar servicios. Sobre eso, es bueno agregar el papel que cumple un impuesto sobre la tierra para disminuir la concentración de la propiedad. Es decir, cuando uno no tiene el incentivo para vender la tierra, y uno de esos incentivos es un impuesto alto o equitativo sobre la propiedad, pues tener mucha tierra se convierte en un factor casi para esconder su riqueza. Y precisamente una buena medida para distribuir la tierra sin quitar y distribuir a otras personas es precisamente cobrar un impuesto efectivo sobre la propiedad que lleve y motive a los grandes propietarios a o ponerla productiva para afrontar los impuestos o a venderla.
Y es precisamente esa falta de herramientas que tiene el Estado, la falta de catastro, lo que impide que esos propósitos y esos mecanismos operen. Y eso es un síntoma de debilidad estatal. Bueno, esa debilidad de la que hablan, digamos que en el seminario internacional se trató mucho sobre los escenarios de un eventual posconflicto y cómo esa debilidad institucional vendría a tener un rol importante pues con los pequeños campesinos, la pequeña propiedad de los campesinos. Entonces, ¿cómo afecta esa debilidad institucional a los pequeños campesinos? Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, Francis ya tocado un punto importante y es precisamente los impuestos son la forma en que el Estado hace vaca para luego prestar servicios y garantizar bienes a la población. Pero precisamente esa falta de recursos, bueno, ni hablar de cuando se destinan mal y todo eso es otro tema, pero específicamente en el tema de la incapacidad de cobrar impuestos, impide al campesino que se garantice su derecho a, por ejemplo, la asistencia técnica, algo que es considerado en Colombia un servicio público. Pero hay otro tema respecto de la debilidad institucional y es la posibilidad que tiene el Estado de fijarse una política en pro de los campesinos. Si uno revisa, por ejemplo, iniciativas legislativas recientes como la Ley de Sidres, ahí se ve un papel secundario y disminuido de los campesinos, de la economía campesina y familiar respecto de los esquemas asociativos y demás, que lo que ha funcionado hasta ahora en Colombia ha sido en promoción de la agroindustria y del monocultivo. Entonces, en parte, otro síntoma de debilidad institucional es el poder que han tenido en Colombia ciertos sectores, gremios, para imponer una política que incluso va contra la evidencia científica. En el seminario mostraban cómo hay evidencia suficiente de cómo la pequeña propiedad campesina y familiar es más productiva por hectárea y, bueno, en términos productivos más amplios que la simple eficiencia económica, si uno la compara con la gran propiedad. En esto la exposición de Jaime Forero y de Albert Berry fueron concluyentes y esas evidencias no son del 2016, esto se viene conociendo desde los años 70 y esta es la hora que todavía adoptamos políticas que van en contravía de ese supuesto. Eso a la hora de formular políticas, por ejemplo, de distribución de tierra o de asignación de bienes públicos es fundamental. Y lo importante es que, por ejemplo, en La Habana sí se adopta ese enfoque. O como hasta ahora están los acuerdos de La Habana, sí se adopta ese enfoque de privilegiar y de promover la mejora de la economía campesina y familiar. Bueno, y digamos, como para darle una solución o una respuesta a estas problemáticas, múltiples problemáticas que tiene el campo en Colombia, ¿ustedes qué opinan de por dónde se debe empezar? El padre Fernán González, en su ponencia en el seminario, hablaba sobre la importancia de lo local y cómo equiparar esto con lo nacional en general, como darle importancia también a las regiones para que ellos mismos sean autónomos en sus decisiones y tomen partida de de las cosas que los afectan. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo creen que se pueda empezar a solucionar esta problemática, Franci? Ese es un tema que ha tenido muchos debates. Por un lado, digamos, hablamos de la descentralización y eso se ha intentado hacer varias veces en Colombia, pero ha traído los problemas de que las políticas de gobierno central se chocan con las políticas y con las dinámicas locales políticas. Entonces, eso puede traer corrupción, digamos, a nivel local. Pero por el otro lado, traer la imposición de políticas desde lo central en lo local, que realmente muchas veces no tienen nada que ver con las necesidades de lo local, que están ignorando a las poblaciones, a las dinámicas que tienen esas poblaciones, también termina siendo complejo. Entonces hay una negociación constante entre lo que es el gobierno central y las políticas del gobierno central con las dinámicas locales y lo que las localidades o los municipios en este momento necesitan. Para eso es importante la institucionalidad, y la institucionalidad a nivel local. Uno de los temas que
de las frases que todo el mundo repite y que se volvieron como lugar común es que el problema del conflicto armado colombiano es la ausencia del Estado. Eso no necesariamente es verdad. El Estado sí llega a muchas regiones, pero llega de formas que no son incluyentes con la ciudadanía ni incluyentes con las regiones. Entonces llega a las regiones a veces solamente con el aparato militar y a veces solamente beneficiando a grandes propietarios, a grandes empresas, pero sin realmente llevar otros servicios. Entonces el bienestar familiar no llega, las carreteras no llegan, y lamentablemente los actores armados ahí es donde se ubican, justamente en esas grietas que hay entre lo local y lo nacional, y terminan siendo intermediarios. Los actores armados, tanto el paramilitarismo como la guerrilla y en algunas ocasiones la BACRIM, terminan siendo intermediarios entre el gobierno y las poblaciones que están en esas regiones, o inclusive las municipalidades, los corregimientos, las veredas. Esa intermediación a veces le funciona, a veces a los municipios y a las localidades, a veces no. Pero lo que hay, y justamente el Acuerdo de La Habana también lo plantea, hay que llevar la institucionalidad a las regiones, de tal forma que haya una comunicación directa y que haya instituciones que puedan responder a necesidades muy locales, pero también que tengan muy en claro cuál es la política a nivel central. Pues tú preguntabas de qué se debía hacer primero. No, esa respuesta no se puede dar en forma tan categórica y concluyente, pero lo que sí muestra la discusión actual es lo beneficioso que implica cuestionarnos y comenzarnos a discutir ciertos diseños institucionales de cómo funciona el Estado colombiano. Esto de cómo el Estado central no logra penetrar en algunas regiones, o cómo algunas regiones, por el contrario, no logran acceder al Estado, que Fernán lo ponía en términos muy sugerentes, y era si los acuerdos de La Habana implicaban llevar el Estado a las regiones o las regiones al Estado. Y eso es una discusión que vale la pena darla, porque precisamente en el tema de la descentralización muestra eso, es pensarnos en que los diseños descentralizados no necesariamente son buenos, ni para todo, ni en todo contexto. Por ejemplo, ya hablamos del catastro y miramos cómo, a pesar de que el catastro es descentralizado, opera por demanda de cada municipio, y eso ya tiene muchos problemas de diseño de por qué no funciona el catastro en Colombia. Pero entonces es importante ver cómo esa descentralización, que aquí se presentó como la panacea, como un ejercicio de democratización, tuvo sus riesgos, y riesgos que terminaron afectando el mismo curso de la democratización en Colombia, de ver cómo esa descentralización en un contexto de conflicto armado se convirtió en una cooptación de muchos poderes locales y de grupos armados. Entonces es bueno. Lo interesante de la discusión actual es precisamente que se abrió el debate sobre eso, sobre antes eran lugares comunes y verdades dadas, que sí es importante comenzarnos a dar esa discusión para luego ahí sí saber qué se debe atender primero. Bueno, y para cerrar la charla de hoy, quisiera que habláramos un poco sobre los temas del observatorio en general, lo que ha investigado, lo que ha hecho en estos 4 años de funcionamiento. Este observatorio es financiado por Colciencias y se han realizado varias investigaciones, se han lanzado libros y se han realizado más seminarios que han hablado sobre la relación de la tierra con la paz, con el conflicto armado. Entonces, muy brevemente quisiera que nos cuenten cómo ha sido la experiencia en el observatorio, cuáles han sido los resultados y por qué es importante seguir con este tipo de iniciativas que finalmente replantean esas verdades dadas que decía Luis sobre el campo colombiano. Franci. Bueno, el observatorio ha tenido varios espacios en donde ha logrado, o esperamos que haya logrado, resultados importantes y que influencie el desarrollo de políticas públicas. Por un lado, como tú lo mencionabas, mucho trabajo académico, y trabajo académico que va más allá de la dicotomía entre los métodos cuantitativos y los cualitativos. En el observatorio se utilizan ambos porque son altamente complementarios,
Y se necesita medir, en este país se necesita medir realmente qué es lo que está ocurriendo con la tierra. Como ya dijimos, no hay mediciones, ni por parte del gobierno ni por parte de otras entidades. Entonces hay que medir qué es lo que está pasando, hay que medir cuánta tierra fue despojada, por ejemplo, eso no se ha hecho. Hay que medir cuáles son los reales impactos de no tener un catastro. Entonces se ha hecho, por un lado, un gran esfuerzo en analizar lo que ocurre con la tierra históricamente, hasta, por ejemplo, con reformas agrarias, hasta lo que ocurre específicamente con la política de restitución de tierras, y se ha hecho un análisis muy fuerte de la política de restitución de tierras. Y en general, otros análisis acerca de instituciones, las instituciones que regulan los problemas de tierra en Colombia, o la tierra y la propiedad agraria en el país, cuáles han sido las dinámicas del despojo también y su relación con el conflicto armado, específicamente con el paramilitarismo, y también esa relación de la tierra y con la desigualdad agraria, que ha sido también bastante importante en el país. Y por el otro lado, el observatorio también ha tenido productos en términos de influenciar en políticas públicas, y específicamente la Universidad del Rosario. ¿Lo puede explicar, Luis, un poco más? Ampliamente. Ya explicaré eso, pero de las enseñanzas que uno le deja el trabajo en el observatorio es primero, no sé qué tan excepcional fue ese proyecto que hizo Colciencias a la hora de abrir una convocatoria que resultó financiando al Observatorio de Restitución de Tierras, pero eso sí muestra la importancia que tiene en Colombia la financiación pública en investigación en ciencias sociales. Es decir, en una coyuntura como el proceso de La Habana, yo no me imaginaba las ciencias duras aportando al análisis del contexto actual. Entonces ahí se ve la importancia y la relevancia que tiene la financiación en investigación en ciencias sociales. Muy relacionado con lo que mencionaba Franci de la metodología, el enfoque interdisciplinario del observatorio fue fundamental y eso es algo que hay que retomar. Bueno, ya muchas gracias entonces por conversar el día de hoy y esperamos que esta discusión sea fructífera para que se siga discutiendo sobre el tema de tierras que es tan importante en Colombia y pues que como vimos hoy no ha cesado, no ha terminado esta discusión y todavía nos queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.